el ser que va a nacer de ella no viene producto de relaciones sexuales. Eso es lo que específicamente quiere decir Isaías. Por ejemplo, si vemos cómo el ángel le narra el evento a María, vamos a ver que el ángel usa el mismo esquema de Isaías para explicarle a María qué es lo que va a pasar. Leamos, vayamos a la Biblia, a Lucas capítulo 1, verso 31. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Si vamos a la profecía de Isaías 7:13 o 7:14, vamos a ver que es lo mismo. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal, y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Es decir, concebir, dar a luz y el niño es nombrado. Se le pone un nombre. Por lo tanto, vamos a ver que el proceso no solo encierra el embarazo y el parto, sino también encierra a lo que es el niño. Porque la profecía realmente era el nacimiento del Mesías. Entonces, lo que está profetizando Isaías es lo mismo que profetiza el ángel, que simplemente el santo ser va a nacer de ella. Ahora, ¿por qué Isaías dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz? Cuando una virgen sale embarazada, inclusive en este tiempo, claro, no por obra del Espíritu Santo, pero en estos tiempos vírgenes salen embarazadas cuando realizan ciertos tipos de juegos sexuales con sus novios sin querer, ¿verdad? Llegar, vamos a decir, a la relación completa, llamémoslo de esta forma, porque pues quieren, ella quiere permanecer virgen, tal vez por respeto a sus padres o a su religión, o simplemente para llegar virgen al embarazo, no, al matrimonio. Realizan simplemente juegos sexuales que muchas veces o algunas de las veces terminan en el embarazo de la muchacha. Bueno, ¿cómo se narraría el parto? Una virgen dio a luz a un niño. Porque en realidad la que parió era virgen. Eso no quiere decir que en el proceso del parto no se acabó la virginidad. Claro que se acabó, pero la que parió era virgen, porque lo que se quiere dar a entender que ese parto no es fruto de relaciones entre un hombre y una mujer. Entonces, eso es falso, sacerdote católico. Eso es falso, padrecito. Esos son purísimas patrañas. inclusive en la literatura israelita. Nunca los israelitas pensaron de ninguna forma que el niño iba a salir a través de esa virgen sin romper el himen. Posiblemente muchos dieron el embarazo como prodigioso, posiblemente pues no entendieron la señal, pero aquí no hay nada en el texto que diga que el proceso del parto no va a interrumpir la virginidad. Aquí lo que está queriendo decir Isaías es que quien va a parir es una virgen. Por eso dice, he aquí la virgen concebirá y dará a luz. Porque quien da a luz, una virgen está dando a luz. Eso no quiere decir que en el proceso de el parto no se termine la virginidad. Eso está más que claro. Por ejemplo, si alguien dice, un ciego está siendo sometido a una operación, eso no quiere decir que en el proceso de la operación la persona no deje de ser ciega. La persona puede dejar de ser ciega
en el proceso de la operación. Sin haber terminado la operación, la persona puede recuperar la vista y todavía la operación no se ha terminado. Pero como quien se está operando es un ciego, entonces se dice, he aquí un ciego se está operando o he aquí un ciego se operó. Eso no quiere decir de ninguna forma que exista la imposibilidad que el ciego reciba la vista durante el embarazo. Durante el embarazo, no, perdón, durante la operación. ¿Ok? Por ejemplo, si se dice Jesús oró por un leproso y Jesús vio al leproso y oró por él, por ejemplo, ¿por quién oró Jesús? ¿Por un leproso? Pero eso no quiere decir que en el desarrollo de la oración la persona no dejó de ser leprosa. Simplemente está diciendo que un leproso es el que es sometido a la acción. Entonces, en este caso, una virgen es la que es sometida o es la que está en la acción de dar a luz. Eso es lo que dice Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ok. Bien. Entonces recuerden, voy a hacer una pregunta bíblica en el chat. Así que no te vayas, porque te puedes ganar un libro. Te voy a enviar ahora mismo, no después. ¿Ok? El primero que responda la pregunta correctamente en el chat. ¿Ok? Así que asegúrate de estar listo, ¿verdad? Y no hagas trampita, no busques la respuesta en Google. Ok, trata de sacarlo de tu propio conocimiento. Aunque no tengo problema que la busques. No hay problema por eso. Así que no te preocupes. Ok, voy a poner aquí en pantalla para que lo sepan todos. Ok, aquí está saliendo la información. No te vayas si respondes bien una pregunta bíblica. El primero que la responda correctamente. Ahí le voy a pedir a mi hermana Marta, que es moderadora, que está ahí en el chat, que diga quién la respondió primero. Durante el video voy a hacer la pregunta. Ahora vamos a seguir viendo. Y recuerda, ¿verdad? Que si nadie la responde correctamente en 5 minutos, entonces va a ser el primero que la responda correctamente en los comentarios. Ok, así que vamos a ver qué pregunta les haré. Vamos a ver qué sigue diciendo el sacerdote católico. Virgen, ¿cuándo concibe? Virgen, cuando da a luz un hijo, según lo dice el profeta Isaías. Entonces, no, eso es falso, ya lo desmentimos ya. Simplemente es virgen cuando concibe y es una virgen la que se somete al proceso de dar a luz. No quiere decir que durante el proceso de dar a luz no perdiera su virginidad. Ok, bien. entonces es claro que también en el parto. Falso. Continuemos. Fake. Este prodigio es un milagro de la divina omnipotencia. Evidente. Ok, ¿dónde está ese milagro en la Biblia? Porque en el Nuevo Testamento, cuando se realiza algún tipo de milagro, ¿verdad? Siempre la palabra de Dios pues deja saber que se hizo el milagro para que la iglesia comprenda que el milagro fue hecho, ¿o no? Sí, pero ¿dónde la Biblia habla sobre ese supuesto milagro que tú estás
estás hablando? ¿Dónde la escritura dice que María, gloria a Dios, donde la escritura de alguna manera dice que hubo un parto milagroso? Es lo que queremos saber aquí. Es la información que nosotros estamos deseosos de que tú nos des. Vamos a continuar. Evidentemente divina. Ilustración clásica, cómo se manifestaba, cómo catequizaban, cómo enseñaban esta. Bueno, ya aquí va a hablar acerca de lo que dice el catolicismo, ya no va a mencionar absolutamente nada de la Biblia. Aquí está leyendo simplemente de cuestiones que dijeron San Agustín y cuestiones ya no tiene más nada que decir con la Biblia. Seguimos adelante, sigue hablando simplemente acerca de, ok, aquí vamos a ver si va otro argumento. El tema polémico de los hermanos de Jesús en los evangelios. Ok, vamos a ver, entró ahora los hermanos de Jesús en los evangelios. Ya vimos que no dio ningún argumento válido respecto a que María fuera virgen en el parto. ¿Ok? El único argumento válido que dio, y es un argumento que los evangélicos, verdaderos cristianos, sí creemos, es que una virgen fue la que parió. No quiere decir de ninguna manera que el proceso del parto no la hizo dejar de ser virgen. ¿Ok? Vamos a ver qué dice acerca de los hermanos de Jesús. Vamos a decir también algo al respecto, por si no se tiene claridad, y también para dar algunos detalles apologéticos sobre este dogma tan importante. El hebreo y el arameo carecen de términos distintos para designar grados diversos de parentesco, es decir, que utilizan un mismo término para referirse no solamente al hermano de sangre, sino también a un primo, a un pariente, a alguien perteneciente a la misma sinagoga, a alguien perteneciente inclusive al mismo pueblo o a la misma raza. Por ejemplo, ok, lo que él quiere decir es que en hebreo y arameo se utiliza hermanos para diferentes parentescos. Si alguien es primo, se le puede llamar hermano. Primeramente, tanto el hebreo como el griego, por ejemplo, de manera especial el hebreo, es una lengua muerta, recuperada ya en el siglo XIX, con pedazos de documentos, por ejemplo, como el mismo Tanakh, como otros escritos judíos antiguos, pero es imposible saber todo el vocabulario que el hebreo tenía en el siglo I. Porque de hecho ya en el siglo I, el hebreo era un lenguaje que se hablaba muy poco. Ahora, respecto al arameo, tampoco se sabe con certeza todo el vocabulario que tenía. ¿Por qué? Porque el arameo que se conoce es el arameo de los propios escritos o el arameo árabe, que es el que hablan, por ejemplo, algunas tribus de Siria. El arameo todavía se habla, pero es un arameo arabeizado. No es el arameo que hablaba Jesús, y mucho menos el arameo de Galilea, por ejemplo. Ok, hay que comprender que en todos los idiomas hay palabras que entran en desuso. Hace 500 años el español tenía palabras que ya hoy en día no existen. Pero que hoy en día no existan, no quiere decir que no existían hace 500 años, ni hablar de 2000. Pero bien, supongamos que le aceptamos que no hay pruebas, al menos, de que hubieran palabras diferentes. El problema es que la Biblia, al menos los manuscritos que han llegado a la iglesia, no están en hebreo, están en griego. Y el griego sí tenía palabra, es decir, vocabulario para hacer diferencia entre hermanos y primos. ¿Tenía diferencia? Sí. Ahora, la pregunta es, ¿por qué razón los que tradujeron, por ejemplo, el Mateo, que supuestamente se escribió en lengua de los hebreos, según Papías de Hierápolis, pero no se sabe si en lengua de los hebreos aramea o en lengua de los hebreos hebrea, porque ambas eran lengua de los hebreos?
¿Por qué razón cuando los traductores tradujeron el Mateo al griego, entonces no hicieron diferencia? Porque era lo más lógico, porque eso es lo que es una traducción. La traducción no es tan solo algo que se hace literal, sino es algo que se traduce para que se entienda. De lo contrario, sería una traducción incorrecta. El propósito de los traductores y de los copistas de primero, segundo y tercer siglo, que nos hicieron la mayoría de las copias en griego, que fueron bases, por supuesto, para las otras que nosotros tenemos, tenían la intención de que el pueblo griego, es decir, el pueblo gentil, entendiese el mensaje de Jesús y los evangelios. Así que el argumento de que en hebreo y arameo no había palabra para primo y hermano se cae por completo, porque nosotros no hemos traducido nuestras Biblias del arameo ni del griego. Nosotros hemos traducido nuestras Biblias, perdón, del arameo y del hebreo. Nosotros hemos traducido nuestras Biblias del griego. ¿Cuánto están entendiendo? Es importante que entiendan esto, porque la apologética católica es un universo de mentiras. Lastimosamente, así está titulado un libro mío. Búsquelo en Amazon, por favor. Sobre todo el tomo 2. Apologética católica, un universo de mentiras. Cuando se hace una traducción, el traductor, y por supuesto el traductor siendo un conocedor, porque los cristianos fueron los que tradujeron los manuscritos, los primeros, los originales, los tradujeron al griego. En el caso de Mateo, los demás, como por ejemplo Juan, fue originalmente escrito en griego. Y Juan, ahí en el capítulo 7, también les llama hermanos, porque ni aun sus primos, porque ni aun sus hermanos creían en él. Juan 7:5. Eso es para que los cristianos evangélicos entiendan cómo se refutan todos estos argumentos que son falaces, completamente falsos. Y es para que los católicos comprendan cómo les están engañando. Porque esto lo hacemos para doble vía, lo hacemos para edificar al pueblo evangélico y abrir los ojos al pueblo católico. Por ejemplo, supongamos ahora que en un lenguaje, no sé, de alguna etnia, por ejemplo, mexicana, que todavía hay etnias que hablan sus propios dialectos. Imaginemos que en esa etnia mexicana no exista palabra para diferenciar hermanos de primos. ¿Ok? No sé. Imaginamos que una palabra, voy a inventar una palabra, jayuta. Esta palabra no existe, es un invento mío ahora. La palabra jayuta, ok, en cualquier dialecto de la tierra, no tiene por qué ser mexicano, busquen cualquiera. En esa etnia específica se puede referir a hermanos y a primos. Cuando alguien es mi hermano, jayuta. Cuando alguien es mi primo, jayuta. Ahora, imaginemos que un integrante de esa etnia quiere traducir porque esa persona sabe el dialecto y sabe el español. Y quiere traducir un poema o una historia de esa etnia para que los lectores hispanos conozcamos la historia, la literatura, el arte, las tradiciones de esa etnia. Y esa historia cuenta que un cacique tenía un hermano y un primo que siempre iban con él a cazar y a guerrear y a pelear. Cuando esa persona traduce al español, no va a traducir conforme a las deficiencias que tiene esa etnia, sino que lo va a traducir acogiéndose a la riqueza que tiene el idioma español para que nosotros entonces los hispanos podamos entender que el gran cacique iba a casar con su hermano y con su primo.
ustedes comprender bien las falacias del catolicismo romano. ¿Y por qué yo digo que el catolicismo romano, que la apologética católica es un universo de mentiras? Ahora, yo le pido al sacerdote que refute este argumento de las copias en griego. Le pido que refute a Juan 7:5. Porque Juan escribió en griego. Y en griego sí había palabras para diferenciar hermanos de primos. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir, gloria a Dios. Vámonos allá. Vamos a ver qué es lo que dice, qué más dice el sacerdote. Lot, que es, sabemos, el sobrino de Abraham, llamado hermano de Abraham, en Génesis 13:8. También en el capítulo 14, en el versículo 14 y en el versículo 16, se le llama hermano de Abraham, pero todos sabemos que él era sobrino. Por eso es que cuando es necesario, se traduce al español en el Génesis mismo, en el capítulo 12, versículo 5 y en el 14, versículo 12, como sobrino, porque se corresponde el término. En un momento se lo traduce como hermano, en otro momento se lo traduce como sobrino. Pero nosotros sabemos que en términos, digamos, absolutos, en términos Pues ya saben que concretos, está mintiendo, él es sobrino, pero también se le puede llamar hermano, porque el término, repito, pues se aplica en ambos sentidos. Lo mismo podemos aplicar a Labán, llamado hermano de Jacob, en Génesis 29:15, cuando era realmente hermano de su madre. Génesis 29:10, ¿no? Entonces es lo mismo, se corresponde el mismo término original que se traduce como hermano o también se puede traducir como sobrino, ¿no? En ese sentido, inclusive, como un tío. Tío, sobrino, hermano. Ok, ya probamos que todo esto no tiene ningún tipo de implicación en lo que estamos hablando. ¿Por qué no tiene implicación? ¿Por qué no tiene implicación? Porque Juan mismo escribió en qué? Escribió en griego, no escribió en hebreo. ¿Quedó claro eso? Espero que ustedes lo tengan muy claro para que no los engañen con esto. Ok, vamos a ver qué sigue diciendo más allá. Que lo hicieron en griego, entonces ellos no tenían una idiosincrasia griega, ellos tienen una cultura judía, hebrea, con lo cual no dejan su forma de hablar normal, según su lengua materna. Ok, esto es falso. ¿Qué le está queriendo decir ahora? Entonces ellos ni aún en las copias griegas, ¿verdad? Hablaron según la idiosincrasia griega, sino que hablaron según la idiosincrasia hebrea. Esto es completamente falso. Primeramente, no solo es falso que los apóstoles no tuvieran una idiosincrasia griega, porque por supuesto, aunque ellos eran hebreos, la cultura griega era una cultura universal en ese tiempo. Inclusive el judaísmo, gran parte, no solo, sino la mayoría del judaísmo era helenista en esa época. Grandes comunidades llenaban el mundo entero griego. Por ejemplo, comunidades en Alejandría, en Asia Menor, en Roma misma, eran griegos helenistas. Ahora, supongamos que le creemos el cuento de que los apóstoles, sabiendo griego y escribiendo las cartas en griego, les dio por no explicarle bien las cosas a los que iban a recibir sus cartas. Aún así, los copistas que ya tenían una cultura completamente griega hubiesen corregido eso. Y esto no es algo increíble,
porque sabemos que los escritos y en los manuscritos hay interpolaciones, hay diferentes cambios. Es decir, no todos los manuscritos, no todos los manuscritos son literalmente iguales. ¿Por qué razón? Porque el copista también, si veía algún tipo de error, trataba de corregirlo, por supuesto, sin dañar el mensaje original. Por eso es que el cristianismo cree que la Biblia en su, vamos a decir que su escritura original es completamente sin errores. Pero luego los copistas pudieron cometer errores. Y por eso existe una crítica textual. Por eso, cuando se encuentran nuevos manuscritos, entonces se tratan de mejorar y pulir las versiones. Ahora, de plano, lo que él está diciendo son mentiras. Porque es absolutamente imposible de creer que el Espíritu de Dios fuera a inspirar al apóstol Juan a confundir a los griegos. ¿Por qué? Porque cuando los griegos tienen dos palabras, es decir, una palabra para hermano y otra palabra para primo, si ellos reciben literalmente ambos términos bajo la misma palabra, en este caso hermanos, ¿qué estaba el Espíritu Santo haciendo con ellos? Literalmente confundiéndoles. ¿Se puede creer algo así? No, estos son mentiras. Vamos a ver, comprendamos primeramente. ¿En qué lenguaje se escribió el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento se escribió en lenguaje griego. Ahora, ¿se usó terminología griega? Sí, y eso lo podemos probar en las mismas cartas de Juan. Por ejemplo, Juan usa la terminología logos para referirse al Hijo de Dios. El logos es una terminología de la idiosincrasia y de la cultura griega. Esa palabra que trasciende, eso no proviene del judaísmo. Eso proviene de la cultura griega. Todo el Nuevo Testamento está repleto de cultura griega. No solo los escritos de Juan, en este caso, por ejemplo, el Evangelio de Juan, que literalmente él utiliza el logos de los filósofos griegos para poder explicar la eternidad del Hijo de Dios. Así que él tenía la intención de que los griegos entendiesen en un lenguaje que los griegos comprendieran. Eso que él está diciendo, de que Juan lo que estaba haciendo era confundiendo a los griegos porque él tenía otro tipo de idiosincrasia, eso es solamente para los tontos. Eso es para los que nunca han estudiado el Nuevo Testamento. Vamos a continuar escuchando lo que está diciendo. Que es el arameo, y su lengua litúrgica o religiosa, que es el hebreo. Entonces, teniendo una idiosincrasia específica, que utilizan un término para designar a todo lo que se ha mencionado antes. Vamos a comprender algo, y es quiénes eran los apóstoles. Los apóstoles no eran cualquier hebreos. Los apóstoles eran judíos literalmente griegos. ¿Por qué razón? Porque ellos eran galileos. ¿Qué pasaba en la región de Galilea? La región de Galilea era una región muy mezclada con los gentiles. Por eso cuando a Natanael le dicen que han encontrado a Jesús de Nazaret, Natanael dice, y de Nazaret puede venir algo bueno, es decir, de Galilea, porque Nazaret queda en Galilea, puede venir algo bueno. La misma escritura habla de Galilea como Galilea de los gentiles. Ok, dice Isaías capítulo 9, verso 1.
Mas no habrá siempre oscuridad para los que están en angustia, tal como la aflicción que le vino el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar del lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Ahora, esto lo vuelve a especificar el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 4, verso 15 dice: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Galilea estaba repleta de sirios fenicios, como la sirofenicia que le viene a pedir el milagro a Jesús. Galilea estaba llena de estos sirofenicios. Por lo tanto, los apóstoles, que eran judíos galileos, conocían muy bien la cultura helenista. Estos no eran judíos de la casta de Jerusalén. Estos eran judíos, entre comillas, de segundo plano. Por eso es que la criada del sumo sacerdote descubre a Pedro por su forma de hablar. Cuando Pedro niega, a Cristo, ¿por qué lo hace? ¿Cómo lo descubre? ¿Verdad? Lo descubre ¿por qué? Por su forma de hablar. Dice Mateo 26, 69. Pedro estaba sentado